¿Qué pasaría si te dijera que el mundo en el que vives es imaginario? ¿Pensarías que estoy hablando de una realidad creada a partir de tu mente? ¿Que solo existes tú y estás atrapado como en esas películas post-apocalípticas y que debes de despertar para realmente ser libre? Pero, ¿qué es la libertad? ¿No es acaso un concepto creado desde nuestra propia imaginación? Algunos dirán que la libertad es poder viajar a donde quieras las veces que quieras sin que nadie te detenga. Otros pueden creer que la libertad es vivir tu vida de la forma que quieras, haciendo y diciendo lo que salga de tu mente. Eso sí, sin lastimar a nadie, porque eso se transforma en otro concepto llamado libertinaje, que es cuando la libertad transgrede a las normas y a las leyes establecidas por un gobierno. Y esto también depende de cada país. Pero, ¿qué son las normas? Estas son una serie de conceptos que nos ayudan a vivir mejor en sociedad. El ser humano, al ser seres sociables, tenemos la necesidad de coexistir con más de nuestra especie. Y para que no haya problemas, necesitamos de ciertas pautas que repriman algunas conductas y evitar así ciertas disputas. Un ejemplo actual sería que tu vecino recoja la popó que su perro hace enfrente de tu casa cada que lo saca a pasear, y si no lo hace podría ser señalado como el vecino inconsciente, el vecino cochino y maleducado de tu colonia. Aunque él no está obligado a hacerlo, es una norma que la mayoría puede acatar por el miedo al qué dirán o porque él también cree que es lo correcto. Pero si lo incumple, no recibirá un castigo más severo que una llamada de atención o que los demás vecinos hablen mal de él, a diferencia de que si rompe alguna ley. ¿Y qué es una ley? Son una serie de conceptos establecidos, al igual que las normas, y que también nos ayudan a vivir mejor en sociedad. Las leyes tienden a ser más específicas y tienen castigos más severos si las incumples, como pagar una multa, ir a la prisión e incluso perder la vida. Estas son necesarias para que un gran grupo de seres humanos puedan coexistir en grandes números, ya sea en un pueblo, en una ciudad o en un país. Claro, si pasas a gran velocidad en tu carro, en un área donde la ley dice que puede ser peligroso para ti y para los demás, es normal que haya un castigo. Si le quitas a alguien el dinero que ganó con el sudor de su frente, o sea, le robas, muchas veces es ir a prisión. Y peor aún, si le quitas la vida a una o varias personas, es normal que pagues con la tuya. Bueno, eso depende del país en donde vives. ¿Y qué es un país? Un país es un pedazo de tierra que fue nombrado por varias personas en cierto periodo de tiempo y que tiene como finalidad hacer que los humanos de ese territorio en específico vivan en cooperación y ayuden al país a ser próspero. Debido a ese sentimiento de pertenencia, muchas personas sienten hasta orgullo por el simple hecho de pertenecer a cierto país. Claro, uno como mexicano está orgulloso de su amplia gastronomía que solo compite con la de Perú. ¿Qué podemos decir de los argentinos con sus copas mundiales? O de los gringos cuando hablan de su propio país aunque ya ni vivan ahí y estén gentrificando México. Pero no todo es orgullo, no todo es bonito. En todas y cada una de estas naciones existen problemas, gente viviendo en pobreza con problemas de adicciones, a pesar de que ellos se jactan de que el país es rico, a pesar de la desigualdad de oportunidades, a la falta de recursos y con esto la falta de dinero. ¿Pero qué es el dinero? El dinero surge como una alternativa al antiguo trueque. Antes, si alguien tenía algo que querías, le ofrecías otra cosa que a esa persona le podría servir. Por ejemplo, yo hago ropa y tú haces comida. Te doy una camisa y tú me das comida. O eso es la creencia popular, porque ha habido estudios en donde el dinero fue usado no como sustituto del trueque, sino como sistema de créditos. Sí,
Desde ahí ya existía el Bancoppel, solo que con las personas que vivían en Sumeria. Pero el dinero se volvió una forma de intercambio general que se cree que es justo, a cambio de un trabajo o un servicio. Y este tiene más o menos valor dependiendo del país en donde residas, porque es supuestamente inherente al valor de los recursos que tenga dicho territorio. Llámense principalmente oro o hidrocarburos, conocido comúnmente como petróleo. Y es que estos recursos son indispensables para las necesidades actuales, porque el oro es un elemento que no pierde sus propiedades con el tiempo, no se oxida como el cobre o la plata, es bastante maleable, por lo que no solo se usa en joyería, se puede utilizar en aparatos tanto de uso doméstico como industrial y científico, y esto le da un valor en el campo económico y financiero. En cuanto al petróleo, creo que no tengo que decir que sin petróleo no existiría la mayoría de los motores que mueven los vehículos que nos ayudan a transportar a miles de millones de personas por todo el mundo, o las fábricas que hacen que tengas esos bonitos tenis que tanto te costaron por solo ser marca Jordan. Y voy a preguntar ahora, ¿qué es una marca? Es un concepto intangible que se le da a una empresa, y cada marca se puede distinguir porque tiene un logo, un eslogan y tiene productos o servicios para ofrecer al consumidor que lo hacen pertenecer a un grupo de personas con los mismos gustos y se podría decir que con las mismas creencias. Por eso las personas prefieren consumir café en Starbucks porque creen que eso les da estatus. Por eso creen que si vistes ropa Gucci eres mejor que si tienes ropa del tianguis. Y es irónico que por eso las personas que venden en el tianguis venden ropa con el logo de Gucci. Por eso crees que Coca-Cola es mejor que Pepsi, a pesar de que el sabor puede diferir solo en gustos y que ambas bebidas en exceso son nocivas para tu salud, sean cual sean tus creencias. ¿Por qué antes de que existiera México, Estados Unidos, Alemania, Japón, existían Babilonia, el antiguo Egipto, Roma, Tenochtitlán, y ahora son meros mitos y anécdotas del pasado? Roma ahora es un diminuto territorio regido por religiosos. México antes tenía muchísimas estructuras como los templos aztecas, pero se montaron templos católicos que nos impusieron los españoles, que en ese entonces invadieron el territorio prehispánico. La Virgen de Guadalupe y Juan Diego fueron mitos que nos implantaron para hacer más fácil nuestra evangelización. Y antes de que existieran las civilizaciones del mundo antiguo, existieron grupos de cazadores-recolectores que también tenían sus creencias y sus formas de ver el mundo. Y así como algunos suben fotos con un auto de la marca Ferrari creyendo que te hace ver exitoso, no es difícil de imaginar que en la antigua Grecia alguien pudo pedir prestada una túnica de lino fino y hablar en voz alta sobre filosofía, aparentando ser un miembro de la élite, porque aparentar estatus sin realmente tenerlo es una tradición antigua y por lo tanto es subjetivo. Y es justo a lo que quiero llegar. ¿Qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo? Porque todo lo que ya te mencioné son conceptos creados por nosotros los seres humanos. El concepto de objetivo es algo que es real. Independientemente de tus creencias, esto existirá fuera de tu propia realidad, fuera de tu orden imaginario. Un ejemplo podría ser el cáncer, un padecimiento que no se lo deseo a nadie y que consiste en que una célula del cuerpo muta, esta pierde su funcionalidad y se comienza a replicar de forma infinita, lo que ocasiona que el cuerpo, en el mejor de los casos, el cuerpo va a identificar esas células como invasoras y las va a encapsular, dando como resultado un tumor que con suerte puede extraerse por medio de una cirugía. En el peor de los casos, el tumor está en lugares de difícil acceso o si las células mutadas logran escapar a todo el cuerpo, o sea, una metástasis, prácticamente ocasionaría el fallecimiento de la persona que tiene cáncer. Creas o no en el cáncer, te afectaría si lo tuvieras. Creas o no, la Tierra tendrá forma esférica y girará sobre su propio eje y alrededor del Sol
por millones de años. Creas o no, la gravedad te sigue manteniendo en el piso y así seguirá. En el caso de lo subjetivo, es el concepto que se le da a tus creencias como individuo, ya sea tu opinión sobre una película que a ti te gustó pero a los demás no, tu comida favorita, la forma correcta en la que debes vestirte, en fin, son cosas que solo crees tú, pero que de ninguna forma deberían afectar a los demás, a menos que sobrepases su propia subjetividad. Y es aquí donde entra la intersubjetividad, que es cuando lo subjetivo ya no es individual, sino comunitario. Es un conjunto de creencias y mitos que tiene una población entera, llámese religión, país, leyes, dinero, marca. Y sí, esos son conceptos imaginarios y los aceptamos. Y podemos ir más allá. La creencia en la democracia es similar a la creencia de un dictador. Beneficia a cierto grupo y marginaliza a otro de distintas formas. Es tan complejo que no necesariamente un país imperialista es peor que un país demócrata, porque dalo por hecho que las personas que vivieron en el Imperio Romano por algo peleaban por su emperador, por algo asistían al Coliseo a ver cómo se batían en duelos mortales los gladiadores y lo disfrutaban. Sonará muy disparatado, pero todo es imaginario. Y sí, esto puede llegar a incomodar, porque ¿quién quiere darse cuenta que incluso la igualdad, los derechos humanos, la libertad, eso por lo que uno lucha, son meramente invenciones humanas? Con esto no quiero decir que vivamos en la anarquía, que tampoco deja de ser un mito propio del ser humano, sino que al ser seres sociables necesitamos de estas creencias para convivir en paz. El problema es que lo imaginario es frágil y algo tan frágil necesita sí o sí ser impuesto. Y para que sea impuesto, se requieren creyentes fieles a dichos conceptos. Hay personas que creen en Dios y si tú no, estás destinado a quedar en el olvido después de que fallezcas. Dependerá de la religión. Hay personas que creen en la astrología y que dependiendo de dónde estuvieron los planetas en tu nacimiento, afectan tu forma de ser. Y no solo eso, dependiendo dónde están los planetas en diferentes épocas del año, te afectarán de una u otra manera tu corta existencia. Hay personas que creen en lo paranormal. Hay personas que creen en la energía. Hay personas que creen que la palabra persona te quita poder y que es mejor ser llamados seres humanos, porque así el gobierno no te puede controlar. Hay personas que creen en los hombres y mujeres de alto valor y que se están perdiendo los valores del pasado, en donde hace mucho todo era mejor. Y bueno, yo te voy a decir mis creencias. Sí, yo creo que debe de haber una igualdad entre géneros y no me molesta que las personas tengan una identidad de género distinta a la mía y que su sexualidad tampoco es un tema que me cause conflicto. Eso no me afecta para nada. Al contrario, se tiene que respetar. Sí, creo en los derechos humanos y que sin ellos nuestra sociedad sería más fea de lo que ya es, y espero que cada vez más se concientice porque creo que con esto podemos vivir de mejor manera. También creo en el derecho de los demás animales. Ellos también tienen derecho a existir, aunque por desgracia cada vez se me hace más evidente que ellos están vivos por mero capricho nuestro. Creo en la monogamia, pero tampoco satanizo tener una vida sexual activa hasta encontrar a tu pareja ideal, entre comillas. Creo que tienes derecho a creer en lo que quieras, siempre y cuando no hagas daño, no desinformes, ni te aproveches de las demás personas. Yo creo que exponer a las personas que se aprovechan de otros es bueno para generar conciencia, para así convivir de mejor manera en esta sociedad, en este orden imaginario en el que nos tocó vivir. Si te gustó este tipo de contenido, me ayudaría mucho si lo compartes y me dejas tu like, te suscribes y lo más importante, déjame tu opinión en los comentarios acerca de este tema.